Debemos recordar que el objetivo principal del mejoramiento animal es otorgar mayor rentabilidad a la actividad, en este caso la actividad ganadera. Y pensando en eso, el trabajo del mejoramiento ofrece tres vías o tres caminos principales que no deben estar ajenos unos a otros. Uno es la propia selección realizada dentro del rebaño o dentro de una determinada raza. Dos, explotación de algo que se conoce como heterosis o vigor híbrido y la complementariedad entre razas. Vigor híbrido sería la superioridad de los individuos resultantes de razas diferentes en relación al desempeño promedio de los padres de las razas que las originaron. Y la complementariedad sería cuando, por ejemplo, una determinada raza tiene mejor aptitud para una determinada característica y otra determinada raza tiene mejor aptitud para otra característica, las cuales por un proceso de combinación de los genes mejores para esas características en el individuo se complementan, decimos que se complementa. Y acá conocemos el clásico ejemplo de lo que es, por ejemplo, la calidad de la carne por la mayor terneza o grasa intramuscular que tiene el ganado taurino cuando se cruza con el ganado cebuino, que a su vez aporta mejores características de resistencia y rusticidad para producir en nuestro medio. Entonces decimos que existen el fenómeno, se da ahí el fenómeno de la complementariedad entre estas razas. La tercera alternativa, ya estamos hablando de los resultados que implican el trabajo de estos dos primeros, que era selección y cruzamiento. En la tercera alternativa ya sería la explotación comercial o la venta de la genética resultante de este trabajo. Cuando analizamos la primera alternativa y hablamos de selección, independiente de que sea dentro de una raza pura o de un rebaño de cruzamiento, es importante tener en cuenta de que en la historia surgieron las herramientas disponibles para realizar cada vez de forma más efectiva esta selección, sufrieron mucha o bastante evolución. Ya pensando, por ejemplo, al inicio de la zootecnia del siglo pasado, la zootecnia clásica inglesa del siglo pasado, en donde la selección era apenas por pedigrí o directamente por fenotipo, cuando existían o se exponían los animales y daban como si fueran unas premiaciones, muy parecido a lo que hoy se realiza o se sigue realizando en las pistas de los animales exclusivamente por fenotipo. Esas herramientas fueron evolucionando desde que comenzaron las técnicas a medir el desempeño animal en el ambiente de producción. Esto se puede comparar cuando las balanzas fueron introducidas en las estancias. Fuimos capaces de conocer el peso, las ganancias de peso de los animales. Esto perfeccionó, ayudó más esta información a que la selección sea más objetiva. A manera de ejemplo, tomando el peso del animal. En el caso, por ejemplo, de las informaciones que ya provienen de una medida de desempeño animal, ya la evolución
fue dada más a nivel de cómo procesar estos datos y cómo identificar los efectos que causan las diferencias entre un animal y otro. Y ahí entramos en el área de las evaluaciones genéticas. Las evaluaciones o el trabajo de evaluación genética consiste en separar las causas de las diferencias de desempeño de los animales. El objetivo principal de las evaluaciones genéticas es estimar el valor genético de los animales de manera que la selección pueda realizar basada en algo que se llama diferencia esperada en la progenie, que nada más es la estimación de lo que un animal en promedio puede producir en su descendencia en relación al promedio de la descendencia de otro animal o de la descendencia de los demás animales de toda la población. Sencillamente es la estimación de la habilidad de la transmisión de genes que tiene un animal para una determinada característica. Pero todas estas técnicas o estas herramientas pueden ser aplicadas solamente si se mide el desempeño animal. Por lo tanto, el seleccionador, el criador que pretende seleccionar objetivamente su trabajo, tiene que medir el desempeño de sus animales. Y aquí entramos en un esquema de programas de mejoramiento utilizados en la actualidad en el mundo entero que obedecen a 4 etapas operativas. Esto, por ejemplo, puede iniciar con la propia colecta de datos como etapa 1, la colecta de datos. La etapa 2 sería el almacenamiento de esos datos en computadoras o la digitación de esos datos. La etapa 3 sería la propia evaluación genética, es decir, el procesamiento estadístico de esos datos. Y la etapa 4, la selección que debe ser realizada basado en las DEPs o resultados de esta evaluación genética. Dijimos que el objetivo principal del mejoramiento era aportar con la rentabilidad de la actividad. En este sentido, un comparativo económico interesante volviendo al concepto del mejoramiento zootécnico, que implica mejorar ambiente y mejorar la genética de los animales, es que mejorar el ambiente sería como incurrir a gastos o mayores gastos de producción. Gasto de producción significa aquel gasto que hacemos cada año y que si no lo realizamos al siguiente año no vamos a obtener el mismo resultado. En cambio, el mejoramiento genético puede ser comparado con aquella inversión de capital que sirve, tiene una vida útil bien prolongada y es un bien acumulativo. Es decir, los animales, los individuos son simplemente transportadores de algo que buscamos obtener cada vez más, que son los genes adecuados para un determinado ambiente. Volviendo al objetivo del mejoramiento de buscar la genética adecuada para un sistema de producción de ciclo corto y que no nos haga aumentar el costo de producción, es importante tener en cuenta o conocer los factores que hacen que el desempeño de los animales tengan diferencias individuales. ¿Qué significa eso? Sabemos que un fenotipo está compuesto por factores genéticos y no genéticos. Los no genéticos serían todos aquellos conocidos como ambientales. Y los genéticos está compuesto por 2 partes, heredable y no heredable. Lo que nos interesa cuando estamos hablando de diferencia esperada en la progenie es estimar esa parte heredable. La parte heredable podría ser interpretada como
la sumatoria o todo el promedio de todos los genes involucrados para una determinada característica o para un determinado desempeño del animal. Y la parte no heredable estaría siendo interpretada como aquella definida genéticamente, pero que no se va a transmitir a la siguiente generación. Por ejemplo, el vigor híbrido o la heterosis. Eso depende, por ejemplo, de las distancias raciales de los padres que generaron ese híbrido. Es decir, una vaca pura cebú con un toro puro taurino genera un animal conocido como media, de composición media taurina, media cebuina. Entonces sabemos de que hay una mayor expresión o choque para obtener mayor vigor híbrido o mayor heterosis. El factor no genético, ahí están todos los conocidos como los climáticos, los años de nacimiento, las épocas de nacimiento, por ejemplo, la edad de la madre al parto. Sabemos que todas esas características que medimos al destete, en el momento del destete, son características que tienen una gran influencia materna. Entonces, el trabajo de evaluación genética nos ayuda a identificar animales que, independiente de la oportunidad ambiental que tuvieron, pueden ser genéticamente buenos o hayan recibido de herencia los genes que nos interesa seleccionar.